persona que es emocionalmente sana estará en control de sus emociones y de su comportamiento. Por ello, ¿qué mejor que criar hijos emocionalmente sanos? Presta mucha atención al tema de hoy acerca de las emociones y los hijos. Es un gusto para mí saludarles en este día. Qué alegría estar con ustedes en nuestra nueva serie de temas. Vamos a tener ahora una nueva serie de temas en cuanto a cómo criar hijos sanos emocionalmente. Bienvenidos todos los que están en las 38 estaciones de radio y la señal 3 TV, los que nos están viendo por YouTube y por las redes sociales. Es una alegría nuevamente estar en este hermoso programa Padres Preparados. Es un privilegio para mí poder acompañarles y aprender junto a ustedes, porque sigo aprendiendo, ¿no? Al preparar, al estudiar estos temas, sigo aprendiendo. La idea es, mientras más aprendo, puedo enseñar mejor a mis hijos. El tema de hoy día es el siguiente: las emociones. ¿Cuándo comienzan? ¿Cómo ayudo a mis hijos a gestionarlas? Un tema tremendamente interesante. Quisiera comenzar diciendo que hay una teoría de Daniel Goleman. Él es un filósofo, ¿no? Un doctor en filosofía de la Universidad de Harvard. Él sostiene que la inteligencia intelectual, el CI, tiene que ver solo un 20%. ¿Ya? De incidencia en el éxito del individuo. Y el 80% restante radicaría fundamentalmente en habilidades emocionales y otros factores circunstanciales. Interesante. La verdad que para buscar trabajo ahora las personas necesitan hacerse toda una evaluación psicológica, porque es muy importante tener las habilidades sociales, tener todo esto de la inteligencia emocional. Entonces, es muy necesario entender por dónde comienza, cómo hacer, cómo gestionarla bien. La inteligencia emocional es la capacidad de adaptarse y dar solución a problemas, ¿no? Y interesante también entender cuáles son las cualidades que tiene la inteligencia emocional. Estas tienen la capacidad de empatizar, de expresión y comprensión de los sentimientos de otras personas, poder percibir, captar, el autocontrol, tener independencia, capacidad de adaptarse, simpatía, poder resolver problemas en diferentes situaciones, ser cordial, amable y respetuoso. No irrespetuoso, y ser una persona respetuosa, ¿no? Todas estas son cualidades que tiene las personas que tienen sus emociones saludables. Entonces vamos a comenzar hoy día entendiendo esto. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros a veces nos preguntamos, ¿qué hago con mi hijo? No entiendo sus emociones. No sé si usted ha sentido alguna vez que no le comprende a su hijo. Ha tratado de hacerlo, pero definitivamente no entiende por qué él hace lo que hace, su hijita. ¿Ha sentido algún momento la necesidad de entrar en su mente y entender, ¿no? Sus emociones, sus sentimientos para poder ayudarlo? Bueno, la verdad es que todos estos temas que van a venir en base a las emociones nos van a ir ayudando a poder sumergirnos en un mundo de niños, de adolescentes, para comprenderlos. Entonces comenzaremos por lo primero, que es poder saber qué son las emociones. Las emociones son un conjunto de reacciones psicofisiológicas que tenemos como respuesta a estímulos externos, ¿no? Las emociones nos vienen, nosotros reaccionamos de manera rápida, y hay una diferencia entre las emociones y los sentimientos. Miren qué interesante saber esto. La reacción a un estímulo es una emoción. O sea, cuando algo sucede, yo reacciono. Eso es una emoción. En cambio, el sentimiento ya es un estado de ánimo estable. Es algo un poco más constante. La emoción, por lo tanto, es más corta. El sentimiento es más largo. La emoción es inconsistente e inmediata, y el sentimiento es
consistente y progresivo, ¿no? Puede ya ir como arraigándose en el alma de uno o de un hijo, de un niño, o sea, de un niño pequeño también. La emoción va antes de la razón, no se alcanza a razonar o pensar, viene el enojo, la rabia, la tristeza, el asco. Luego pasa por un sentimiento donde comienza puede uno interpretarlo y comienza a pensar, ¿no? Puede desecharlo, puede albergarlo en la mente, pero la emoción no aparece, ¿no? De manera impulsiva y llega a los pensamientos. Las emociones suelen ser muy intensas, eh, por eso uno llora o se le llenan los ojos de lágrimas o se ríe a carcajadas o del asco le puede dar una náusea incluso, pero son intensas y aparecen, ¿no? De manera desprevenida. Y el sentimiento, por lo tanto, es distinto. Fíjense, es menos intenso, pero más profundo, porque comienza allí a ser nido. Y la emoción nos lleva a actuar y el sentimiento nos lleva a decidir y vivir de alguna manera que nosotros vamos tomando decisiones. Por lo tanto, ¿cómo podemos ejemplificar lo que yo acabo de mencionar? Vamos a imaginar que su hijo tiene una emoción de enojo, ¿no? Y es solo una emoción, por lo tanto, comprenda usted que es momentánea, se le vino y como se vino, lo más probable es que pase. El problema es cuando esta emoción pasa a ser un sentimiento y ahí ya viene la rabia, ¿no? Que pueda albergar adentro internamente y cuando esto se convierte en un estado de ánimo, esto puede convertirse en ganas de vengarse, puede entrar en un resentimiento. Entonces, aquí el control de los pensamientos es algo intenso y es muy fuerte porque en la emoción uno siente, sin embargo, es uno quien va permitiendo que esto avance a un sentimiento y que ya se convierte en un estado anímico. Muchas emociones continuas, constantes, que están allí y dan vuelta, pasan a sentimientos, pasan a estados anímicos, pueden pasar a depresiones y pueden las personas estar rumiando pensamientos, ¿no? Y estas se pueden convertir en depresión, en angustia, en ansiedad, en desesperación, en ataques, en crisis de pánico, ¿no? En ataques del sistema nervioso, puede esto ser muy fuerte. Por lo tanto, el hecho de que yo comprenda que las emociones son cortas, aparecen, pero que aprender a controlarlas, como dice el apóstol Pablo, el hecho de tener los frutos del Espíritu y entender que uno de esos es la temperancia, el autocontrol, me va a ayudar ahora como padre. ¿Cómo yo ayudo que mi hijo poder gestionar esto en él? Quizás comprender también, interesante entender que las emociones son muchísimas. O sea, no es enojo, alegría, tristeza. No, hay muchas, está el asco, está el miedo, está el ser rechazado, el sentirse alocado, el ser crítico, son emociones, deprimido, solo, aburrido, optimista, pacífico, sentirse culpable. Todas estas cosas que estoy mencionando yo son una emoción, agresivo, frustrado, ¿no? Alegre, no sé, son emociones. Por lo tanto, hay una gama, pero así tremenda de emociones que uno tiene y obviamente los hijos también tienen. Entonces vamos a ir a la pregunta, ¿cómo gestionarlas? ¿Ya? Y esto es como la base del tema que vamos a estar viendo ahora y en estos siguientes temas con respecto a las emociones de los hijos. Primero, comprender que es muy importante que yo haga una autorregulación de mis emociones. O sea, vamos a no partir por los hijos, vamos a partir por mí. Yo necesito autorregular mis emociones antes de pensar siquiera en regular las emociones o gestionar las emociones de mis hijos o enseñarle a cómo manejarlas ellos. Por lo tanto, el autorregularme va a requerir autocontrol de mi parte. O sea, a mí algo me hace reaccionar,
No perder el control, gritar, tirar, pegar, golpear, no sé, o reaccionar de manera intensa. Por lo tanto, tengo un aprendizaje. Mire, mamá, papá, usted que nació en un hogar donde se gritaba y fue criado en un hogar donde se gritaba mucho, donde eran tremendamente apasionados en las emociones y las emociones de ira, por ejemplo, eran descontroladas, gritos, insultos, palabras duras, incluso agresiones, hasta llegaban a haber algunas cosas físicas, ¿no? Cuando usted forma un hogar es muy complejo no tender a repetir porque vienen muchas tendencias en uno de repetir las situaciones de manera normal. O sea, yo digo, jamás voy a hacer lo que mi mamá hacía. Nunca voy a repetir y voy a gritar de esa manera. Y después estoy gritando y diciendo las mismas frases que mi mamá me decía. Porque me sale así como, ¡bup! Sale, ¿no? Entonces, no alcanzo a ver lo que decía el sentimiento, el proceso de razonar, de pensar, por lo tanto uno actúa. Y aquí es la palabra clave, yo diría, de verdad, palabra clave para los padres, que es el reaprender. Usted está enseñando a su hijo y su hijo va a aprender en la infancia, en la adolescencia. Pero nosotros los adultos, la verdad que por situaciones de la infancia, de la vida, nosotros lo que tenemos que hacer es reaprender. Y reaprender significa que si yo en mi chip está el gritar, el responder, el contestar, o el llorar fuerte o el taimarme, ¿no? Por ejemplo, aislarme, no me hable nadie, no quiero que nadie me hable, me encierro, me aíslo, ¿no? Eso es otra opción. No agresiva, pasiva, pero dañina también. Y son emociones muy intensas, pero afectan a los demás. Bueno, yo tengo que aprenderlas y tengo que autorregularme. Es lo primero. ¿Por qué? Porque los hijos aprenden mucho por lo que ven, más incluso que por lo que nosotros decimos. Ellos ven y van aprendiendo a reaccionar por lo que van viendo en nosotros, los pequeñitos. Estoy hablando primera infancia, cuando son bebitos, 1 añito, 2 añitos, ellos incluso se asustan, ¿no? De reacciones nuestras, de actitudes nuestras muy exageradas o cosas. Se asustan y comienzan a sentir miedo y empiezan a aprender y van reaccionando a eso. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es autorregularme yo. Como primera cosa, entendiendo que estoy enseñando, entendiendo que me van a imitar. Después, la segunda parte sería una heterorregulación, que es, yo te ayudo a ti, aquí entra el hijo, ¿no? Yo te ayudo a ti a regularte. Hijo, mira, cálmese, vamos a respirar profundo, cálmate. Yo entiendo que tú sientes eso, pero cálmese, lo abrazo, lo contengo y le enseño a autorregularse. Cuando pase esto, a la próxima, y yo no esté contigo, tú estés solito en el colegio, hace esto, hijo, ¿no? Y esto es bueno para que tú te autorregules. En fin, esto es muy, muy necesario que lo enseñemos. Ya vamos a ver detalles cómo. Y por último, el niño aprende una autorregulación. Una autorregulación es cuando su hijo se regula a sí mismo y es capaz de controlar sus emociones y para hacer las cosas bien, solucionar problemas, conflictos con los amiguitos, con los compañeros, frente a una frustración, no hacer berrinche, ¿no? No es que usted le dice, no, hagas berrinche, no, usted le enseña con actitudes, con maneras, ¿no? De que él pueda autorregularse. Y cuando un niño se autorregula, un joven se autorregula, la bendición que él tiene para su propia vida es enorme. Esta es como la introducción muy general a todo lo que vamos a estar viendo en base a las emociones. Les invito a ir a una pausa musical. Descansa en la fe del Señor. Cuando débil yo estoy, me sostiene con su amor. Y no importa la tormenta, pues es mi capitán. El sonido de su voz calmará la tempestad. Es Dios.
aguas turbulentas, su poder me sostendrá. Debajo de sus alas seguro estaré, pues el Dios de la tormenta a mi lado siempre está. Tambaleante, arrastrado por el mar, pero oí la voz de Cristo y el camino encontré. Con la luz de su presencia, con la luz de su amor, es el Dios de la tormenta, es el Dios de salvación. Es Dios de la tormenta, es Dios de la paz. En las aguas turbulentas su poder me sostendrá. Debajo de sus alas seguro estaré, pues el Dios de la tormenta a mi lado siempre está. Quitó mis angustias, calmó mi dolor, mis cargas a él dejé. Aguas turbulentas, su poder me sostendrá. Debajo de sus alas seguro estaré, pues el Dios de la tormenta a mi lado siempre está. Pues el Dios de la tormenta a mi lado. Invitamos a solicitar la guía de estudio Padres Preparados, Hijos de Carácter, simplemente enviando un WhatsApp al +569 9486 6872. Aquí estamos de regreso después de esa pausa musical en nuestro programa Padres Preparados. La pregunta de hoy día es: ¿las emociones cuándo comienzan? ¿Cómo ayudo a mis hijos a gestionarlas? ¿Cuándo comienzan? ¿No? Es una pregunta interesante. Nosotros pensamos que quizás los niñitos pequeños incluso no pueden no sentir. Sin embargo, es impactante la luz que recibimos actualmente, especialmente de las personas que estudian la neurociencia y de especialistas que se han dedicado a hacer estudios interesantes desde el feto, desde el vientre de la madre. Pero yo quiero destacar algo que a mí me impacta, y es cómo hemos recibido luz divina de mucho tiempo a través de nuestra hermana Ellen White, porque ella nos habla mucho de las influencias prenatales en el libro Conducción del Niño. Y en ese libro se nos comentan cómo las influencias o las maneras de reaccionar de nosotros afectan en nuestros pequeñitos desde el mismo vientre. Por ejemplo, ella menciona que las mamás que están embarazadas debieran, de verdad, no dar el gusto a los antojos, ¿no? Los antojos, eso que a uno se le ocurre comer sandía en invierno. Eso a las mamás embarazadas. Entonces, el esposo sale por el mundo, ¿no? Aquí en Chile va Jumbo, porque se supone que Jumbo tiene de todo, pero no hay sandía. ¿Qué hace? La mamá desesperada, el papá, no sé cómo, le trae un jugo de sandía por último. Pero bueno, esos antojos, la verdad es que ella dice que uno no debiera consentirlos. La hermana White habla, yo me acuerdo que lo aprendí recién embarazada y lo hice, pero al pie de la letra, porque ella hablaba de que
Nosotros no ayudamos desde el vientre al bebé a controlar sus impulsos. Miren, interesante. Usted dirá, qué exageración. Es una inspiración del cielo que puede llegar y puede enseñarnos a nosotros que la verdad es que hay que poner autocontrol en las emociones, quizás, ¿no? Es un aporte que uno hace al bebé de alguna manera. Usted lo toma, lo deja, pero sin embargo estoy mencionando un ejemplo de todo lo que ella menciona y lo que impacta al bebé desde el mismo vientre. Entonces, ¿cuándo comienzan las emociones? Definitivamente comienzan allí. Conectamos emocionalmente con nuestros hijos a través de la voz y de la música en el vientre, ¿no? Y esto genera respuestas emocionales a los estímulos que recibimos a partir del 7º mes de embarazo. Ellos comienzan ya a sentir emociones. Fíjense también que en el 5º mes de gestación los bebés comienzan a absorber de alguna manera las emociones de la mamá, ¿no? Vamos a ver cómo. Es impactante lo que esto comienza a impactarle al bebecito, el feto. Por ejemplo, desde el 4º mes, del 4º mes y medio, escucha la voz de la madre por la conducción ósea, ¿no? Por la columna vertebral, él comienza a escuchar la voz de la madre. Por lo tanto, si esa madre está alegre, grita, se enoja, habla fuerte o no, el bebé le repercute todo internamente y comienza de alguna manera a captar, ¿no? Por eso ya al 5º mes es capaz de sentir las emociones que la madre siente por la voz que llega. Al 7º mes, el sistema nervioso ha madurado hasta el punto de controlar la función respiratoria y la temperatura corporal del bebé, ¿no? Entonces comienza a mostrar signos de personalidad y comportamiento intencional ya en el vientre. Entonces se mueve al ritmo de la música y ya muestra preferencias musicales. Yo creo que muchas mamás acá tienen historias que cuando algo pasaba o el papá le hablaba al bebé, daba pataditas más fuertes. O cuando algo sonaba, el bebé daba pataditas, ¿no? O cuando algo pasaba, el bebé no se mueve. Yo he escuchado muchas cosas. Yo recuerdo a mi hija que yo comía chocolate y mi hija era una locura, señor, pero es que le encantaba el chocolate. No sé, ¿no? Cómo poder explicar eso, pero ellos sienten a personas que le hablan, se ríen, música o momentos tensos, o se mueven más, dan más pataditas o menos, porque sus emociones ya comienzan a ser activadas. Por otro lado, en la semana 22, el sistema límbico del feto está en pleno desarrollo. ¿Qué es el sistema límbico? Es el sistema que está conectado con todas las emociones, ¿no? Está conectado con cómo nosotros vamos a interpretar las emociones. Está detrás de la corteza frontal y da conexión a todo el sistema nervioso. Las emociones primitivas del futuro bebé empiezan a surgir. Puede reír, puede llorar, incluso enfadarse o sentir asco y miedo dentro del útero. Pero qué fuerte, es muy importante conocer esto. Si usted tiene una hija embarazada, si usted tiene una sobrina embarazada, una amiga embarazada, o usted está embarazada, por favor, ponga ojo. Papá, usted que está escuchando y conoce a alguien embarazado, ponga ojo a esto, porque no es como que, no, cuando esté grande yo voy a ver esto de las emociones. No. Desde el mismo vientre ellos pueden llorar allí, mire, pueden sentir enojo, miedo desde el mismo útero. Estas son emociones iniciales y van asociadas a cambios del estado anímico del feto. Pero también se relaciona a las emociones de la madre. Está totalmente relacionado con las emociones de la mamá. ¿Qué pasa si usted como mamita ha sentido en su embarazo, se siente rechazada? Nunca el papá aparece, no se siente amada, está triste, está sufriendo un problema adicional, está perdiendo a otro ser querido, está luchando con la enfermedad de alguien, está luchando con una pérdida de trabajo, está en una situación muy crítica. Quiero decirle que sus emociones de alguna manera son traspasadas al bebé y este es el origen de las emociones en la vida del pequeño, porque el pequeño es individual. En este momento están compartiendo juntos dentro del cuerpo. Sin embargo,
las emociones que están siendo traspasadas al bebé están allí dentro de él. Vivette Glover, psicobióloga perinatal, explica que existe una íntima y poderosa relación entre las emociones de la madre y la forma en que el feto crece en el útero. Una adecuada conexión emocional con el bebé favorece su desarrollo. La desconexión provoca alteraciones en el bebé. O sea, si una mamá no quiere tener ese bebé y está enojada y no era lo que esperaba, le salió esto y no era lo que quería y se molesta por esta situación y le toma molestia al bebé, rabia a la situación de estar embarazada, esto va a provocar alteraciones en la vida del bebé, va a provocar alteraciones emocionales, la angustia, la ansiedad, la depresión persistente vivida por la madre puede afectar el desarrollo emocional del bebé y del niño. Por lo tanto, mis queridos, esto es fuerte. Y ni hablar después, ¿no? Al ir creciendo, ya los bebés que van sufriendo, ya cuando nacen, al ir ellos creciendo, estos cerebros de estos niños que han sufrido abuso, por ejemplo, o físico, emocional, funcionan distinto al de otros niños. Los niños dañados emocionalmente les cuesta tomar buenas decisiones. O sea, esto comienza así. Quizás algo interesante, hay un matrimonio de doctores en psicología, se llama Nancy y Ron y Nancy Rockey. Ustedes los pueden encontrar, tienen un libro que se llama En Casa, que habla de todo el impacto que tiene también el nacimiento del bebé, si estuvo o no, si fue cesárea, si pasó a una incubadora, cuánto tiempo estuvo con la mamá aquí en el pecho, si pudo olerla, si pudo escuchar su voz ahora fuera del vientre, si un papá lo abrazó, no estuvo, cuán contenido estuvo. Las primeras horas desde el parto son impactantes en las emociones de un bebé, pero esto va a traer impacto a la vida futura. Por lo tanto, si usted como mamá, usted como papá, se siente una persona quizá altamente sensible y no entiende por qué siente quizás vacíos o sus emociones son complejas y siempre como que carga con situaciones emocionales, yo creo que no estaría mal de verdad que usted vaya a su madre, a su papá, a sus abuelitos que quizás estuvieron cerca en el momento del embarazo o estuvieron cerca en el momento del nacimiento y les pregunte, ¿cómo fue el embarazo, mamá? ¿Cómo fue tu embarazo? ¿Tú estabas enfrentando otros problemas? ¿Cómo tú me hablabas, no me hablabas? ¿No? Sea honesta, madre, y dígame, ¿cómo fue nuestra relación? Ojo, ¿cómo fue nuestra relación desde el vientre? Porque es allí donde comienzan las emociones y es allí donde los padres hacemos un impacto enorme en la vida de nuestros hijos. En los siguientes programas vamos a estar trabajando desde la niñez, desde la adolescencia, ¿ok? Pero hoy día ahora en este programa yo quería enfocarme en el impacto que nuestras emociones tienen en la vida de un pequeñito, desde el mismo vientre. Si usted tiene la oportunidad de leer Conducción del Niño, lea el capítulo Influencias prenatales y se va a dar cuenta de todo lo necesario que uno debe hacer para controlarse ya desde ese momento, cuidarse, cómo hablar, cómo controlarse frente a las situaciones fuertes o si hay un conflicto, ¿no? Cómo hacerlo. Quiero leer lo siguiente. Un niño que crece emocionalmente sano mejorará su salud emocional, tendrá experiencias gratificantes y se sentirá mucho mejor consigo mismo, además de aumentar la resiliencia y añadir el disfrute de la vida en general. Es hora de comenzar a impartir una educación emocional sana que beneficie no solo a los hijos, sino también a las generaciones venideras. Que Dios sea el guía en la educación de tus hijos. Dios te pueda bendecirte de mucha sabiduría. Desde ahí, desde que supiste que tienes, no sé, 5 semanas, 7 semanas, 20 semanas, da todo el amor necesario. Porque quien viene aquí a tu vida, viene con un corazoncito, ¿no? Que necesita ser amado y cuidado. Dios te bendiga grandemente.